Muy bien. El tema de hoy es confíen, yo soy. Y lo basé más que nada, principalmente, en la escritura que está en Mateo 14, del 22 al 33. Y antes de empezar, quiero platicarles un poquito de qué onda con Mateo. Mateo es uno de los 4 evangelios, el primero que podemos encontrar en la Biblia. Este fue escrito obviamente por Mateo, quien era uno de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús. Él antes era un recaudador de impuestos. Y cada uno de los 4 evangelios que hay en la Biblia tienen un enfoque específico, aunque todos comparten historias y obviamente tienen el mismo mensaje central, que es la vida y la obra de Jesús. Todos tienen un enfoque diferente. Y el enfoque de Mateo es mostrar a Jesús como el Mesías, como esa promesa esperada por miles y miles de años. El enviado de Dios, el ungido de Dios que vino a salvar a la humanidad. Ese es el enfoque de Mateo. Y me gustaría que primero leyéramos toda Mateo 14 del 22 al 33 para que después empecemos a desarrollarlo por partecitas, ¿va? Esta es Nueva Traducción Viviente, me gustó a mí mucho porque es como muy real. Y dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy bien. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?» Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Me encanta esta parte porque tiene muchas cosas que rescatar. Y bueno, empecemos. Lo primero que dice es inmediatamente después. Esas son las primeras palabras que vemos ahí, inmediatamente después. Lo cual nos dice que es importante saber qué era lo que pasó antes. Siempre es muy importante que tengamos en cuenta el contexto. ¿Qué fue lo que pasó antes? Y por eso les voy a contar una breve historia. Lo que pasó antes es que Jesús estaba por ahí por la vida y entonces 5,000 personas, más mujeres y niños, estaban sentados ahí escuchándolo, súper emocionados, ¿no? Aprendiendo de él, siguiéndolo, y de pronto les dio hambre y Jesús le dice a los discípulos: pues denles de comer. Y los discípulos como de, o sea, ¿con qué? Y en eso llega un niño que tenía una canasta con 5 panes y 2 peces y dice: pues es lo único que tengo. Los discípulos lo toman, Jesús bendice eso y esos 5 panes y 2 peces alcanzaron para alimentar a más de 5,000 personas. Y no solo eso, sino que sobraron 12 canastas llenas de comida. ¿Cómo sucedió? Es un milagro, fue un milagro impresionante. Y entonces, inmediatamente después de eso, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, cayó la noche. Me gusta mucho esta parte porque nos habla de que Jesús quería estar solo. Antes, en el mismo Mateo 14, pero en versículos antes, dice la palabra de Dios que él había intentado ir a orar a la colina, pero que la gente se había acercado a él porque quería escucharlo y quería incluso hacerlo rey. Entonces, después de todo ese día tan atareado, Jesús busca un momento y busca la oportunidad para ir y estar con su Padre. Y me encanta que dice que cayó la noche, porque eso es lo que pasa cuando estamos con gente con la cual estamos cómoda. Cuando platicamos en un ambiente pacífico, de tranquilidad, de pronto tenemos descanso y a veces pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Me pasa seguido, saliendo de mis clases de la universidad, que nos quedamos sentados unos amigos y yo en unas banquitas y así,
A veces platicamos de todo, a veces no platicamos de nada y simplemente estamos juntos. Y termino llegando a mi casa a las 3 de la tarde porque se me hizo tarde, estaba muy a gusto en ese ambiente de paz, de tranquilidad. Y siento que ese era el ambiente en el que estaba Jesús. Él estaba cansado, llega con su padre a su hogar, a su lugar de tranquilidad. Y ahí pasa el día, pudieron haber pasado horas y cae la noche. Mientras Jesús está ahí, los discípulos estaban en problemas. Porque ellos ya se habían adentrado al mar, Jesús los había mandado. Y entonces ellos ya estaban por ahí y se suelta una tormenta así tremenda. Pero los discípulos ahí no tenían miedo, eso es algo muy interesante. Sin embargo, estaban, dice que en problemas lejos de tierra firme. Y como les digo, hay 4 evangelios en la Biblia y esta misma historia se cuenta en diferentes. Y en otro evangelio dice que los discípulos estaban muy confundidos porque no entendían qué era lo que había pasado. ¿Cómo era posible que 5 panes y 2 peces hubieran alimentado a más de 5,000 personas? No lo podían entender. Entonces ellos estaban como que en esa inestabilidad física porque literalmente estaban en un barco que iba y venía, y también mental porque estaban muy confundidos. Y entonces, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Cuando ellos lo ven, se asustan y entonces gritan: ¡es un fantasma! Me encanta lo real que es la Biblia y me da mucha risa esta parte, o sea, es un fantasma. Los discípulos sabían qué hacer en medio de una tormenta. Muchos de ellos habían sido pescadores antes de conocer a Jesús. El viento no les daba miedo, las olas no les daban miedo. Sabían qué hacer cuando había una tormenta, sabían qué hacer para mantener una barca a flote, pero no sabían nada sobre hombres caminando sobre el agua. Entonces se asustan y lo primero que se les ocurre es decir: es un fantasma. No hay de otra, es un fantasma. Y algo que se me hace muy, muy interesante es que hace varias semanas veníamos hablando sobre ser seguidores de Jesús, sobre seguir a Jesús, seguir a Jesús, seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús tenemos que conocerlo. No podemos decir que Él es nuestra guía y que es nuestro mejor amigo si no lo conocemos. Si no sabemos cómo es su carácter, entonces va a pasar al lado de nosotros y vamos a pensar que es un fantasma. No lo vamos a reconocer, nos vamos a confundir. ¿Cómo? O sea, les voy a dar otro ejemplo. En Primera de Reyes 19 se habla de la historia de Elías, un profeta muy importante en el Antiguo Testamento que se estaba escondiendo porque lo querían matar. Entonces él se va a una cueva y se esconde y así como que, ¿qué hago? ¿Me van a matar? Y entonces llega el ángel del Señor y le dice: a ver, tranquilo, sal de donde estás porque el Señor va a pasar por ahí. Y Elías dice: va, ok, va. Y sale y entonces llega un viento así pero tremendo que dobla los árboles y se caen todas las hojas, así increíble. Y dice la palabra que Dios no estaba ahí. Y después llega un terremoto así que sacude la tierra, que rompe las piedras, y Dios no estaba ahí. Y luego desciende un fuego que quema todo y así increíble. ¿Y qué creen? Dios no estaba ahí. Pero después del fuego, dice la palabra que llegó un suave murmullo. Y ahí, en ese murmullo, Elías escuchó la voz de Dios, que le dio dirección y además le dio fuerza. Creo que a lo largo de nuestra vida vamos a toparnos con vientos y terremotos y cosas increíbles y muy impactantes, y vamos a poder pensar que ese es Dios el que nos está hablando. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que saber cuál es su carácter para saber si lo que estamos escuchando es Dios, y entonces poder seguir su voz. Juan 10, 27 y 28 dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor y la siguen. Es nuestra tarea reconocer la voz de nuestro pastor para poder seguirla. Y bueno, continuamos. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Me fascina esta parte, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y por eso le puse al título, por eso titulé esto: confíen, yo soy. Porque aquí el yo estoy aquí de Jesús no es algo súper casual de que, tranquilo, soy yo. No, no. Es pequeño contexto. En mi Biblia me encontré al pie de página que tenía una marquita, tenía un asterisco y yo, ¿qué quiere decir ese asterisco? Fui a la parte de abajo y el asterisco decía que en el griego, que es el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, decía: confíen, yo soy. ¿Qué es lo importante en que Cristo haya dicho yo soy? Hay 2 puntos.
Número 1, yo soy es el nombre con el que Dios se presentó por primera vez. Cuando le habló a Moisés y le dijo, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto, él dijo, ¿y quién digo que me manda? Diles que te envía el yo soy. Después de eso, cuando Jesús viene a la tierra, él se presenta con ese mismo nombre. Y toda la gente que sabía del Antiguo Testamento, que conocía la palabra de Dios, se quedó así como de, ¿cómo que yo soy? Ese es el nombre específico de Dios. Ni siquiera lo llamaban yo soy. Se referían a él como Yahvé, Yahweh. Bueno, evolucionó el nombre y tiene una historia muy interesante, pero nosotros en el español lo conocemos como Jehová. Y entonces en este momento Jesús les estaba diciendo, yo soy 100% hombre y soy 100% Dios. Yo soy el enviado del cielo, soy yo. Los discípulos ya lo habían visto sanar enfermos, perdonar pecados, incluso calmar tormentas que parecían implacables, levantar muertos, aceptar a los rechazados. Y en esas dos palabras Jesús les estaba recordando quién Él es y todo lo que ya lo habían visto hacer. Y me parece a mí muy importante que podamos entender quién es Él. Cuando Jesús les dijo yo soy, no fue nomás, bueno, yo soy Dios, no. Les estaba diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el gran yo soy, el pan de vida que acababa de alimentar a 5,000 personas física y espiritualmente. El yo soy que desde el principio existe, que creó el cielo, la tierra y todo el universo. La luz del mundo. Eran las 3 de la mañana. Estaba súper oscuro, excepto por unos relámpagos que caían de vez en cuando y que alumbraban la escena, ¿no? Pero la luz de Jesús nunca se apaga, porque Él es más brillante que el sol. La puerta, les decía, yo soy el buen pastor, cuyas ovejas reconocen su voz. La resurrección y la vida, el Hijo de Dios, el enviado, Maestro y Señor, el camino, la verdad, la vida, la vid verdadera, el principio y el final. Todas y aún muchas más cualidades fueron las que Jesús les estaba recordando con esas simples palabras. Yo soy. Y bueno, es increíble pensar, ¿no? Como el poder que tiene su palabra, el poder que tiene su voz. Imaginen, con su voz Él creó todo lo que existe. ¿Cuánto más puede hacer en nuestra vida con 2 palabras suyas? Sigamos. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti y camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, va, ven. Y tal vez a estas alturas ya estás pensando, ok Gaby, ya entendí, escuchar su voz, oír su palabra, shalala, su voz. Pero ¿cómo la escucho? Ya no es una persona física que tenga aquí a mi lado, que me hable y me diga, no, sí, ven, ve, ya no lo tengo aquí. ¿Cómo lo puedo escuchar? Y les voy a contar una pequeña historia sobre cómo fue que a mí Dios me dijo, ven. Y específicamente, ven aquí, sé parte de la iglesia. Como Armando ya se me adelantó. Al principio nos juntábamos un par de personas, sino pocas personas. Y me acuerdo muy bien la primera noche que Armando y Sara nos dijeron, tenemos en nuestro corazón abrir una iglesia en Guadalajara. Simplemente fue eso, está en nuestro corazón, vamos orando, vamos a ver qué es lo que dice Dios. En ese entonces yo era parte de otra iglesia. Yo estaba en el grupo de alabanza, yo estaba en el liderazgo de los jóvenes y había crecido 10, 11 años con toda esa gente que estaba ahí. Pero yo sentía en mi corazón el llamado a ser parte de este proyecto que tal vez ni siquiera se iba a hacer. Entonces, pues yo estaba muy conflictuada porque sentía que iba a ser algo muy padre. Y llegué a mi casa llorando porque no sabía qué hacer. Y me paré enfrente de una pared que tengo, en la que tengo un corcho donde he puesto versículos que Dios ha puesto en mi corazón. Breve paréntesis. Creo que es muy importante que estemos constantemente buscando en su palabra, en su Biblia, en momentos de oración. Porque es ahí cuando Él nos da los versículos y los pone en nuestro corazón, nos llaman la atención. A veces ni siquiera entendemos por qué, pero nos llaman la atención. Hay que subrayarlos, hay que escribirlos en otra parte, porque esa es la voz que vamos a escuchar en medio de las decisiones difíciles.
Entonces yo me paré enfrente de este corcho y yo decía, Señor, pero ¿y si no se hace y yo ya nomás estoy haciendo el argüende y ya nomás ya valió, nos equivocamos y ya? Y él me decía, no, yo sostengo los caminos de los justos, tropezarán pero no caerán. Y yo, Señor, pero es que son como mi familia, ¿cómo los voy a dejar? En Génesis, deja a tu familia y ve a la tierra que te voy a mostrar, porque te haré una persona de gran bendición para muchos otros. Para cada pregunta que yo tenía, para cada duda, para cada conflicto existencial que yo tenía, él tenía una palabra para mí. Y yo no la escuché. Yo no escuché su voz que me dijera, ve con Armando. No fue así. Pero yo tenía su palabra que me hablaba y que me contestaba cada una de las dudas que yo tenía. Y heme aquí. Él sorprende. A veces es un salto al vacío, ¿no? Como que dejar un lugar que he tenido por 11 años, por algo que quién sabe si se va a hacer. A veces no vemos la pantalla completa, vemos de pronto oscuro, pero hay que confiar y Él sorprende. Incluso haber aceptado, haber hecho el contrato con el otro local, no teníamos ni siquiera el dinero para dar el adelantado. Adelanto. Y es nuestro último domingo aquí. Y yo sé que será una nueva etapa para la iglesia y que así como los fantásticos confiaron y dijeron, pues va, o sea, confiamos en ti, Señor. Y Él ha sorprendido, Él seguirá sorprendiendo y nos llevará a crecer a todos en lo individual y como iglesia. Y es algo que me emociona mucho, la verdad, me emociona mucho. Pero es muy importante que confiemos en Dios y que estemos conscientes de que sus planes no son los nuestros. Isaías 55, del 8 al 9, dice que sus pensamientos no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros. Porque así como el cielo y la tierra tienen diferencias, así como son los cielos más altos que la tierra, así sus planes y sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros a veces no vemos más que aquí, o no vemos nada, vemos todo oscuro, no vemos esperanza, no vemos nada. Pero si nos tomamos de la mano de Dios y confiamos, Él sí ve más allá, Él sí tiene planes más allá. Sigamos. Entonces, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Y es muy normal y es súper típico que leemos esto y decimos, Pedro, ¿cómo es posible? Ya estabas caminando sobre el agua, o sea, ya te faltaba poquito para llegar con Jesús. Pero no pensamos en la otra parte, o sea, ¿qué onda con los otros discípulos que ni uno de ellos supo lo que era caminar sobre el agua? Yo creo que de haber estado ahí habría dicho, yo quiero intentar, Él se hundió, pero yo quiero intentar, o sea, me habría encantado intentarlo, ¿no? Pero ninguno de los discípulos hizo nada. El único que sabe que supo lo que es caminar sobre el agua fue Pedro. Y decimos, es que cómo se le olvidó todo lo que Jesús ya había hecho, todo lo que le dijo, Él le dijo, yo soy, ¿cómo se le olvidó? Y a nosotros también se nos olvida. Se nos olvida quién es Dios, lo que ha hecho en nosotros y lo que ha hecho a través de nosotros. Y es importante que lo recordemos, que estemos súper conscientes, porque de pronto se nos olvida y entonces otra vez nos da miedo el ruido del mundo. Escuchamos tanta estática, nos asusta lo profundo del mar, lo grande de las olas, lo profundo de nuestra depresión, lo oscuro de nuestro pecado, el peso de nuestro pasado, la culpa. Pero si nos acordamos lo que Jesús ya hizo, entonces yo sé que Él ya pagó por mi enfermedad, Él ya cubrió mis pecados, Él pagó y me quitó toda culpa y todo peso que yo cargaba y que no me dejaba ser libre. Si yo me acuerdo de quién es Él, si yo estoy segura de quién es Él, entonces puedo confiar. Si yo sé que Él es la puerta, ya no estoy en un callejón sin salida. Si yo sé que Él es la luz del mundo, las sombras de mi entorno ya no son tan oscuras. Si yo sé que en Dios tengo un Padre, también sé que tengo unos brazos a los cuales puedo correr. Si yo sé que Él es la vida, sé que tengo una esperanza futura. Confiar en Él solamente puede venir si lo conocemos. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Y es súper importante que recordemos todo lo que Él es
y todo lo que Él ha hecho en y a través de nosotros. Si ponemos nuestros ojos en Él, si fijamos nuestros ojos en Él, que rujan los mares y que se muevan los montes, porque Él permanece para siempre. Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Me encanta este salmo. Y una de las canciones que cantamos antes está basada en este salmo. Y es esa confianza tal en que Él siempre está dispuesto a ayudar en momentos de dificultad. Cuando Pedro se empezó a hundir y dijo, sálvame, Señor, Jesús no dijo, no, sálvate tú. Yo te hice caminar y tú dudaste, pues sálvate tú. No. Jesús se acercó, le extendió la mano, lo agarró y lo levantó. Y no importa cuántas veces hubiera pasado, no importa cuántas veces Pedro hubiera dudado, yo sé que Jesús habría hecho lo mismo. Y después le dice, tienes tan poca fe. Creo que esas palabras no son un reproche ni son un regaño. Son las palabras de un maestro, de un guía que está viendo el futuro, el potencial. Es como un padre que ve a su niño chiquito que ya se cree súper grande y le dice, ay, mijito, eres tan chiquito. Pero porque sabe en la persona que se va a poder convertir, conoce el potencial. Aquí vemos que Pedro dudó, pero después en los Hechos de los Apóstoles podemos ver que incluso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y Jesús podía ver eso. Y bueno, pues que cambie el mundo, que cambien las circunstancias, porque Dios no cambia. Su amor por nosotros nunca cambia, nunca falla, nunca se rinde. Ese mismo amor, esa misma intensidad que lo llevó a morir completamente avergonzado en una cruz, esa misma pasión la sigue sintiendo hoy por ti. No fue como de que, pues ya morí, ya lo di todo, ya, arréglatelas tú. No, esa misma pasión es la que te busca todos los días. Es la que quiere hablarte, es la que quiere tomarte y levantarte. Esa misma intensidad de amor, ese mismo tamaño de amor. Porque nada nos puede separar de su amor. Y bueno, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. El viento se detuvo, las circunstancias cambiaron y los discípulos lo adoraron. Según la RAE, adorar es amar en extremo. Amar en extremo. Me gustó mucho esa definición. Y quiero leerles también el Salmo 40 del 1 al 3. Y para que hagamos un paralelo entre lo que ya vimos que pasó con Pedro y lo que está aquí platicando el Salmo. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Hay mucho que ver en paralelo, ¿no? Hablamos de que Jesús se acercó, escuchó el clamor de Pedro, lo tomó, lo levantó y lo puso en un terreno más firme. Pero también hay un elemento que tienen en común: la adoración, la alabanza. La alabanza es reconocer, manifestar, externar el amor, el aprecio que le tenemos hacia alguien, la admiración. Es reconocer sus cualidades, sus méritos. Es una posición del corazón. Incluso cuando confiamos en Dios, lo estamos alabando, porque estamos reconociendo su soberanía por sobre la nuestra, su palabra por sobre la nuestra, su voluntad por sobre la nuestra. Estamos confiando en que Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es importante conocer a quién vamos a alabar. ¿Qué clase de alabanza, qué cualidades, qué méritos vamos a reconocer si no lo conocemos? Pedro no dijo,
extraño que va caminando por ahí, sálvame. No, dijo, Señor, sálvame, porque él sabía y reconocía que Jesús tenía toda la capacidad para hacerlo. Que Jesús era el único que podría acercarse a él caminando sobre el agua y levantarlo. No dijo, compas, discípulos, ayúdenme, porque ellos no iban a poder salvarlo. Al confiar en Dios estamos poniendo nuestra alabanza en Él, estamos reconociendo que Él es más que nosotros, que Él puede más que nosotros. Y algo que me llama mucho la atención es que ambas, tanto Salmo como Mateo, dicen al final habla de la alabanza, de la adoración, hasta el final. Y me gusta mucho cómo dicen los discípulos, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y tal vez, a veces en nuestra vida crecemos con algunas ideas de quién es Dios. A mí me dijeron toda la vida que Dios era paz. Siempre crecí con el conocimiento de que Dios era paz. Pero llegaba un problema en mi vida y lo menos que tenía era paz. Entonces yo no lo había experimentado. Yo podía decir de labios para afuera, Dios es paz. Pero en mi corazón yo no decía, verdaderamente Dios es paz. Siento que es como un proceso. Y a veces al principio es, pues, me dijeron que tú puedes salvar. Y si puedes salvar, sálvame. Y una vez que vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida, podemos decir, verdaderamente tú puedes salvar. Verdaderamente eres mi refugio. Verdaderamente eres mi pastor, mi luz, mi fortaleza. Y pues como la hermosa iglesia práctica que somos, tengo 2 puntos prácticos, acciones a tomar con relación a lo que hemos visto hoy. El primero de ellos es leer la palabra de Dios. Es el mejor instrumento que tenemos para conocer y para acercarnos a Él. Un versículo, cualquier cosa, pero quiero invitarte a que de verdad busques cómo es el carácter de Dios. ¿Cómo es? O sea, solamente así vamos a poder conocerlo. El estar leyendo sobre historias increíbles, sobre un Dios tan lleno de amor, va a reforzar mucho tu fe. Y vas a ver que va a haber algunas palabras, algunos versículos que te van a saltar. Te invito a que los subrayes, los escribas, para que en momentos de decisiones difíciles, en momentos de dificultad, tengas una respuesta. Y el punto número 2. También tener un tiempo para hablar con Él. 3, 4, 5 minutos, los que sean. Nada místico, nada de que cambiar el tono de voz y oh Señor. No, sin máscaras. Siendo real. Dile, ¿quién eres? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo quieres que vaya tu día? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué preocupaciones no te dejan en paz? ¿Por qué cosas estás agradecido? Platica con Él, tómate un tiempo, aunque sea muy corto, para estar en su presencia. Te aseguro que ahí también Él te va a hablar. Y finalmente, es un tercer punto que no está ahí, pero que tomes lo que hoy hemos visto y lo apliques a tu vida. Tal vez ahorita estás con el agua hasta el cuello, que no sabes qué onda, y entonces estás en ese grito desesperado de Señor, sálvame. O tal vez todo está muy tranquilo. Pero sea cual sea el caso, aplícalo a tu vida. Ve cómo puedes estar más seguro o cómo puedes aumentar tu confianza en Él. ¿Cuál es ese paso que tienes que dar para salir de la barca? ¿Cuál es en tu vida? Y esos son como los puntos prácticos, pero traje otros 2 que son como más de reflexión. Y en conclusión, hay que conocer a Jesús para confiar en Él. Y si confiamos en Él, escuchamos su voz y la seguimos, Él nos va a sorprender. Aunque no podamos verlo aún, Él nos va a sorprender. Entonces, pues yo no sé tu situación, pero sí sé que Dios quiere hablar algo a tu corazón. Y es, ven, acércate a mí, conóceme, confía en mí.
Y dice, no temas, porque yo soy y yo estaré contigo siempre. Y el segundo punto es que Él no está lejos. Él siempre ha estado al pendiente de ti. Todas esas veces que te has sentido súper solo, la verdad es que no lo has estado. Él siempre ha estado ahí y sigue estando ahí. Estoy segura de que Él escucha tu clamor, que Él ve tu dificultad y solamente está esperando a que le digas, Señor, sálvame. Y quiere ser parte de tus planes, quiere ser parte de tus sueños, parte de tus días. Quiere quitar tu culpa, tu depresión, la pesadez de la vida. Quiere tomarte de la mano y levantarte. Y si hoy tú quieres decirle, ok, Señor, confío en ti, me gustaría que oraras junto conmigo y que en voz alta, no importa si repites mis palabras o si es con tus propias palabras, que reconozcamos que Él es y que solamente Él puede cambiar la situación a nuestro alrededor. Vamos orando juntos.